Se está dando un proceso interesantísimo. El volumen está un poco bajo hoy. El mío. Sí, súbelo más, por favor. Pero ya lo tengo alto. Bueno, déjame. Ok. Gracias, Ricardo. Ricardo Nieves, al generar la apertura de este espacio hoy, se refería al daño que sufrió en su devenir histórico nuestro país como consecuencia del golpe de Estado de 1963. Y ciertamente se truncó con esa acción un proceso en que estaba orientado a introducirnos en la modernidad, en el desarrollo sostenible y en la creación en República Dominicana de un espacio apropiado para el desarrollo de las mejores condiciones humanas. Por lo menos al amparo de las circunstancias de entonces. Y eso, para lo que vivimos hoy, con todas nuestras distorsiones, con todas nuestras taras, con todas las degradaciones que definen el perfil de la sociedad que nosotros tenemos. ¿Quiénes impidieron ese proceso? Bueno, las élites del momento, aquellos que se resistían a abandonar el confort que le garantizaba el statu quo. Aquellos que se resistían a los cambios, aquellos que no entendían ni siquiera qué tanto le beneficiaban los cambios, porque estaban anclados mentalmente en una realidad que el solo pensamiento de la modificación de ella lo llenaba de estrés e inseguridad. Y por eso vino el golpe de Estado. No vale la pena hacer un relato de todo lo que ocurrió desde allí hasta acá. Pero ocurre que como consecuencia de la enorme prostitución en que entraron las élites políticas dominicanas, el accionar partidario se arrabalizó. Los abusos, las depredaciones, la desinstitucionalización de todo, cansó a la sociedad. Cansó a la sociedad y en la clase media, que es donde se anida la posibilidad del pensamiento libre, independiente y sin estrés, reaccionó contra ese nivel de prostitución y de degradación que nos impusieron las élites políticas. Y se alió a Luis Abinader. Si alió a Luis Abinader, no fue al PRM, porque estaba impugnando la clase política y entre ellas estaban el PRM, que no es más que el antiguo PRD con otro nombre. Pero paralelamente y como un error de cálculo del PRM, a quien escogió como candidato presidencial fue a un empresario. Y ese empresario, al margen del PRM, definió una alianza con el empresariado y una alianza inteligente con la clase, con la sociedad civil organizada. Y ahí tengo que reconocerle a Luis Abinader inteligencia en esa alianza. Porque esa alianza inteligente con la sociedad civil organizada le permitió construir un freno para el PRM, que era la expresión de la degradación política junto al PLD, al Partido Reformista, a toda esa rábula del pasado, porque el PRM es el PRD. Permitió construir con esa alianza con la sociedad civil ese freno para el PRM y lo tiene a raya. Construyó las estructuras de control del Estado y la persecución del delito con la sociedad civil organizada y no organizada.
Pero también situó esa sociedad civil que ya venía aliada con el empresariado como un muro de contención a las apetencias sin límite de los empresarios, aunque él sea un empresario. Pero Luis Abinader es un híbrido de empresario y político y por tanto va a pendular siempre entre el interés empresarial y el interés de la sociedad civil. Y más aún, con esa alianza que él ha construido con la representación del poder norteamericano, que le permite a él asumir lo más moderno de lo que representa en el mundo el centro de poder norteamericano. Bueno, estamos en un proceso interesantísimo, pero en medio de todo ese proceso, y esto debe saberlo Luis Abinader, y deben saberlo la gente que están fuera del espacio empresarial, tenemos un empresariado que todavía se resiste a los cambios, se resiste al cambio. Y la expresión más contundente de esto es que mientras se están produciendo todos estos cambios institucionales, estos cambios de actitudes, estos cambios en el esquema de ejercer el poder, del poder expresado en el accionar de Luis Abinader, el empresariado quiere repetir viejas prácticas y en algunos casos hasta degradar sus buenas prácticas. Es el caso de la elección a la que está abocado ahora mismo el Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONE. Ustedes saben que Pedro Brache es el presidente del CONE. Pedro Brache formó parte de la comisión que garantizó impunidad para Punta Catalina. Pero Pedro Brache tiene 2 periodos consecutivos en el CONE. Y un sector empresarial quiere imponerlo a él con un 3er periodo, violando una norma no escrita del Consejo Nacional de la Empresa Privada que planteaba limitar la elección a un máximo de 2 periodos. Todos los que han ocupado la presidencia del CONE han estado hasta 2 periodos. Pero hay un sector empresarial que quiere que se reelija Pedro Brache, en contra de la voluntad de una buena parte de sectores empresariales. Pero este es un sector empresarial muy poderoso. La Asociación de Industria acaba de escoger, y otros grupos empresariales, a Ligia Bonetti como la candidata a la presidencia del CONE, haciendo acopio de un ejemplo que ellos le han estado brindando a la sociedad dominicana de no perpetuar en el poder a un presidente por mucho tiempo para tener suficiente calidad para enfrentar la reelección indefinida. Bueno, hay un grupo empresarial que no entiende que la sociedad dominicana está cambiando, y aquí tengo que otorgarle razón a Ricardo Nieves cuando asume comentarios en ese sentido que yo cuestiono muchas veces por el exceso de entusiasmo que le confiero a algunos comentarios de él. Miren, señores, el empresariado tiene que entender que estamos cambiando y aquí tiene que hacerse un pacto fiscal, pero no un pacto fiscal para cargar a los de abajo, presidente Abinader. No, un pacto fiscal para crear justicia fiscal. Y el empresariado tiene que entenderlo. Y ese grupo que quiere perpetuar a Pedro Brache, a pesar de que tuvo un vínculo con el poder pasado que no le benefició en nada a la sociedad dominicana, en nada al desarrollo social dominicano, ni al desarrollo económico dominicano. Y por el contrario, lo que se plantearon fueron beneficios, incluso en situaciones tan tristes como la pandemia. Construir una relación económica con el candidato del PLD que estaba regalando leche de noche y muchas cosas de estas para ganarse un dinero en términos empresarial, al margen de una situación
difícil que estaba pasando la República Dominicana con esas elecciones en medio de una pandemia y con toda la vocación manipuladora del poder y el pueblo desamparado o al amparo de la manipulación de la oposición y del gobierno, sin que nadie se ocupara de las necesidades y de sus ansiedades en medio de una tragedia como la que hemos estado pasando durante todo este año y particularmente en medio de las elecciones. El empresariado dominicano debe dar ejemplo de institucionalidad, debe dar ejemplo de alternabilidad, debe dar ejemplo de transparencia, debe dar ejemplo de vocación de justicia social y debe conectarse con los dictados de estos tiempos que reclaman mayor vínculo con el desarrollo humano, mayor vínculo con la institucionalidad y mayor vínculo con la construcción de sociedades que propendan a conectarnos con la modernidad. Tiene que abandonar el confort que le garantiza un esquema con poca movilidad. Tiene que propiciar la movilidad social y tiene que propiciar el fortalecimiento institucional. Y eso no lo van a lograr manteniendo una reelección indefinida en la cúpula de la organización más importante en términos de las élites empresariales. Isidro.